Ok, les saludamos a todos. Están en el canal Matemática Posible. Nuestro trabajo pretende que aquí consigan la información que buscan y se queden siendo parte de nuestro equipo. Nos entusiasma colaborar en su aprendizaje, así que vamos a trabajar. En este video vamos a estudiar el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Pitágoras fue un prominente y reconocido matemático griego, considerado el primer matemático puro, quien hizo grandes aportes a la filosofía, a la astronomía e incluso a la música con su formulación de las leyes de la armonía. Impulsó el avance de la geometría y en particular estableció el teorema del que nos ocupamos en esta sesión de trabajo, un teorema que solo aplica a los triángulos que son rectángulos. Antes de enunciar el teorema de Pitágoras, recordemos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. En el triángulo de la figura, alfa es el ángulo recto. Recordemos también que en un triángulo rectángulo, a los lados que forman el ángulo recto se les llama catetos. Y al lado opuesto a ese ángulo recto se le llama hipotenusa. Ahora sí presentamos el teorema de Pitágoras, cuyo enunciado establece que en un triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos del triángulo. Vamos a ver el significado geométrico de este teorema. Observemos esta figura. Hemos construido 3 cuadrados. Este cuadrado tiene como lado a la hipotenusa del triángulo. Este cuadrado tiene como lado a este cateto del triángulo. Y este otro cuadrado tiene como lado este otro cateto del triángulo. Pues bien, puede demostrarse que el área de este cuadrado, es decir, c cuadrado, es igual a la suma de las áreas de estos dos cuadrados, es decir, a cuadrado más b cuadrado. Es lo que hemos puntualizado aquí en esta expresión. Hay que destacar que este teorema de Pitágoras nos permite relacionar las medidas de los 3 lados de un triángulo rectángulo. Y no es poca cosa. Nosotros, en consecuencia, si conocemos 2 lados del triángulo, podemos conocer la longitud del tercer lado. Esto es una de las aplicaciones más frecuentes de este teorema en la resolución de problemas. Vamos a verlo en los ejemplos. En este triángulo rectángulo se nos dan las longitudes de los 2 catetos. Se nos pide hallar la longitud de la hipotenusa del triángulo. Una aplicación directa del teorema de Pitágoras. En su enunciado sustituimos los valores dados de los 2 catetos, de donde se obtiene que c cuadrado es igual a 25 metros al cuadrado. Y si c cuadrado es igual a 25 metros cuadrados, entonces c es igual a 5 metros. Hemos determinado así la longitud del lado desconocido en este triángulo. C es igual a 5 metros. En este caso nos dan el valor de la hipotenusa y el valor de uno de los catetos. Hay que hallar la longitud del otro cateto del triángulo.
De la expresión general del teorema, despejamos a cuadrado y sustituimos los valores conocidos, 6 centímetros que mide la hipotenusa y 4 centímetros que mide este cateto. Efectuamos operaciones y obtenemos que a cuadrado es igual a 20 centímetros cuadrados. A este 20 lo descomponemos en sus factores primos y extraemos este factor 2 del radical, de donde se obtiene que A es igual a 2 raíz de 5 centímetros. Ahora bien, otra aplicación del teorema de Pitágoras es que nos permite comprobar si, conociendo las longitudes de los tres lados de un triángulo, se trata de un triángulo rectángulo o no. Si esas medidas corresponden a los lados de un triángulo rectángulo, ellas deben satisfacer la expresión general del teorema de Pitágoras. Fíjense, en este triángulo conocemos las longitudes de sus tres lados. ¿Se tratará de un triángulo rectángulo? Vamos a ver. Si lo es, sus lados deben satisfacer esta relación. Sustituimos la medida de los tres lados, sacamos cuentas y llegamos a una identidad, lo cual implica que esas medidas satisfacen al teorema de Pitágoras y que se trata en efecto de un triángulo rectángulo. Muy bien, continuamos presentando situaciones problemáticas que pueden ser resueltas aplicando el teorema de Pitágoras. Este enunciado presenta la necesidad de sujetar un poste vertical de 4 metros de altura con un cable tirante desde su parte más alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo a la base del poste es de 10 metros. Hay que determinar cuánto debe medir el cable en esas condiciones. Aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo de la figura. Queda x cuadrado igual a 4 metros cuadrados más 10 metros al cuadrado, de donde x cuadrado es igual a 116 metros cuadrados. Y entonces x es igual a la raíz cuadrada de 116 metros cuadrados. Es decir, x es igual a 2 por la raíz cuadrada de 29 metros. Esa es la medida que debe tener el cable. En este otro caso, se considera una escalera de 3,2 metros de longitud que está apoyada sobre una pared vertical. Si el pie de la escalera está apoyado en el suelo a 1,5 metros de la pared, se nos pregunta a qué altura llega la escalera. Muy bien, de acuerdo a la figura, donde hemos llamado h a la altura solicitada, y aplicando el teorema de Pitágoras, podemos escribir que 3,2 metros al cuadrado es igual a h al cuadrado más 1,5 metros al cuadrado, de donde al despejar h cuadrado se obtiene esta expresión. Realizando las operaciones, obtenemos finalmente que h es igual a 3,53 metros. En este otro caso, se nos pide calcular el perímetro de este trapecio. Recordamos que su perímetro será igual a la suma de las longitudes de todos sus lados. Pero hay un lado que hemos llamado X y que no conocemos su longitud. Hay que determinarla.
Para ello, y de acuerdo a los datos dados en el problema, podemos considerar este triángulo rectángulo, donde sus lados serían 10 centímetros, porque si esta longitud es 25 centímetros y esta es 15 centímetros, es evidente que esta longitud es igual a 10 centímetros. Este otro lado del triángulo tiene esta misma medida, es decir, 10 centímetros. Podemos entonces, para determinar el valor de x, podemos aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo y decir que x al cuadrado es igual a 10 centímetros al cuadrado más 10 centímetros al cuadrado, de donde x al cuadrado es igual a 200 centímetros cuadrados, es decir, x igual a 14,14 centímetros. De esta manera conocemos ahora todos los lados del trapecio y podemos pasar a calcular su perímetro. Su perímetro, como hemos dicho, es igual a la suma de las longitudes de todos sus lados. Así lo escribimos aquí, obteniendo que el perímetro del trapecio es igual a 64,14 centímetros. Ok, continuamos presentándoles problemas que pueden ser resueltos aplicando el teorema de Pitágoras. En este caso se nos pide determinar el área de este triángulo equilátero. Un triángulo que por ser equilátero debe tener sus tres lados de igual longitud. Para determinar su área necesitamos la medida de su base y de su altura. Para comenzar, trazamos una de las alturas del triángulo, desde este vértice e intersectando perpendicularmente al lado opuesto, esta vez en su punto medio por tratarse de un triángulo equilátero. Luego esta longitud es igual a 3 centímetros. Conociendo dos de los lados de este triángulo rectángulo, podemos calcular el tercero, en este caso h, aplicando el teorema de Pitágoras. Queda h cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado. Es decir, h cuadrado igual a 27 centímetros cuadrados, de donde se obtiene que h es igual a 3 raíz de 3 centímetros. Ahora podemos calcular el área del triángulo. Conocemos su base y su altura. Mediante esta expresión podemos calcular su área. Base por altura sobre 2. La base mide 6 centímetros. Se trata de un triángulo equilátero. Tiene sus tres lados de igual medida. Su altura mide 3 raíz de 3 centímetros sobre 2, de donde obtenemos el valor del área del triángulo. Área igual a 9 raíz de 3 centímetros cuadrados. En este otro caso, debemos determinar la longitud de la diagonal de este cuadrado. Un cuadrado de 5 centímetros de lado. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo que hemos sombreado y afirmar que d al cuadrado es igual a 5 centímetros al cuadrado más 5 centímetros al cuadrado, de donde se obtiene que d cuadrado es igual a 50 centímetros cuadrados. Y entonces el valor de la diagonal,
que es D, es igual a la raíz cuadrada de 50 centímetros cuadrados. Descomponemos este 50 como producto de sus factores primos y extraemos el factor 5 del radical, resultando que la diagonal del cuadrado es igual a 5 raíz de 2 centímetros. Por último, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para determinar los tres lados de este triángulo rectángulo, para lo cual debe cumplirse que la longitud de la hipotenusa, que hemos llamado X, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Desarrollamos estos dos cuadrados de estas restas y agrupamos términos semejantes, lo que da lugar a una ecuación de segundo grado en X, la cual resolvemos aplicando la fórmula del resolvente, obteniéndose que X, es decir, la hipotenusa, es igual a 5. Y por tanto, los catetos del triángulo son 3 y 4. Bueno, una vez finalizada la sesión de trabajo, les dejamos aquí un grupo de ejercicios propuestos. A todos los podrás resolver aplicando correctamente el teorema de Pitágoras. Cualquier duda te puedes comunicar y comentarnos para apoyarte. Por esta vez agradecemos mucho tu atención. Nos encontraremos en cualquier otro video. Si te gustó este video, danos un visto bueno haciendo clic en la manito arriba y suscríbete para más videos. Cualquier comentario o sugerencia puedes escribirnos a nuestro correo electrónico y te apoyaremos. Hablamos en serio cuando decimos que nuestro proyecto es tu aprendizaje.